Bien, hermanos, un feliz sábado. Nuevamente, tengan todos. Señor les bendiga. Y quiero dar gracias a Dios. Están bienvenidas. Porque, bueno, tenemos una nueva cámara aquí para seguir grabando los temas para gloria y honra del Señor. Y queremos seguir la misma secuencia que estábamos dando con respecto a los temas doctrinales. Aquí hay hermanos que necesitan esto y todos lo necesitamos. Es más, los que más tiempo tenemos en el adventismo necesitamos fortalecer nuestra fe en los pilares adventistas. Necesitamos estar parados sobre esa plataforma, amén, para así poder dar el mensaje. Bien, mis hermanos, cada punto doctrinal que nosotros vayamos revisando es una fortaleza que tenemos para hacerle frente al enemigo. Necesitamos utilizar la palabra de Dios, así como lo utilizaba Jesús. En todo momento tenía la palabra. Satanás, en una ocasión, en cuanto a las tentaciones, se dio cuenta que Cristo siempre respondía por la palabra. ¿Y qué hizo? También le tiró por la palabra. Le tentó con la palabra. Pues él se la sabe. Y nos dice, en este tiempo final, está escrito ahí en las profecías y en los testimonios, él viene disfrazado. Las mentiras vienen como verdad, pero van a ser tan grandemente mezcladas que si fuese posible los elegidos van a caer. Así que es necesario que estudiemos las escrituras. Vamos a postrarnos de rodillas todo lo que podamos hacerlo y vamos a comenzar con una oración. Oramos. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa de oración y puerta del cielo. Te damos gracias porque tu palabra se va a abrir nuevamente. Un sábado más queremos comer tu pan, hecho en la panadería celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú vas a hablarnos hoy a través de esa palabra viva, de esta palabra bendita. Y queremos escuchar tu voz. Y queremos que cuando tú vengas en gloria, nosotros podamos estar entre el grupo de los redimidos. Ayúdanos a fortalecernos espiritualmente, Señor, a través de esta palabra. Y bendice a los hermanos que no han podido venir. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el tema anterior, los que estuvieron en el tema anterior, estudiamos el sábado únicamente en la creación. ¿Se acuerdan? El sábado en la creación, desde el ángulo de la creación. Y allí vimos algunas cosas como que el primer sábado, ya que lo vimos todos los detalles por la Biblia. El primer sábado no era santo. Algunos dijeron, ¿cómo? La propia palabra de Dios lo dice. El sábado quedó santo por el reposo del Santo de Israel que reposó en ese sábado. Y lo dice claro. Y entonces, luego que él reposó, lo bendijo y lo santificó. El reposo de él en ese día fue lo que declaró ese día santo. Vimos algunos detalles como que el sábado, algunos que le dicen, no, el sábado es de Israel. Es decir, que en la creación, ahí fue porque él lo reposó. Efectivamente. Usted tiene que ver el tema anterior para que vea, porque hay muchos detalles, fue con diapositiva, fue muy interesante, muy... hay algunos que dicen que el sábado es de Israel, el sábado es de los israelitas. No, eso sabemos porque la Biblia. Y que el sábado es el sábado de los judíos, el sábado de los adventistas. Fue de Adán y Eva antes del pecado. La propia palabra de Dios nos da evidencia de que el sábado es el sábado del Señor tu Dios. Además, en Isaías 58 hay muchos pasajes donde dice, mi sábado, Dios es celoso con su sábado. Este es el sábado de Dios, cuando Dios estaba creando esta tierra. Cuando Dios creó y reposó, descansó ese sábado, nos dejó como un ejemplo. Por allí no existía ningún judío todavía, ni siquiera Abraham. Por allí no había ningún adventista. Vimos algunos detalles como esto. Entonces vamos a tratar de pasar del sábado de la creación a el sábado desde otro ángulo, desde el ángulo de la redención. Es decir, el sábado en la redención. Es maravilloso. Antes de saltar el mandamiento, vamos a ver el sábado por toda la palabra de Dios. Pero hoy vamos a verlo desde este ángulo. El sábado, lo vamos a tocarlo, el sábado en la redención, o el sábado por redención, como más le cuadra. El sábado, en el libro de Éxodo, capítulo 16,
cobra una función diferente, cobra una segunda función. Su propósito original, como ya vimos, es el de mostrarnos a Dios como creador. Es decir, el sábado es un monumento sagrado de la creación de Dios. Pero después del pecado, el sábado cobra una segunda dimensión, que hoy lo vamos a tocar. En Éxodo 16, ustedes saben que se da algunas pinceladas en ese capítulo súper interesante sobre el tema del sábado. Y todavía no hemos llegado al capítulo 20, donde Dios le da el mandamiento a su pueblo, los mandamientos, y entre ellos está el cuarto mandamiento, que es la observancia de qué cosa, del día de reposo, la observancia del sábado. Es decir, el pueblo aún no ha llegado al monte Sinaí, no estamos todavía en Éxodo 19 y 20, y ya nos está hablando Éxodo 16 sobre el sábado. Así que venía el pueblo de Israel peregrinando ya de allá de Egipto. Dios había liberado a su pueblo. Él estaba dando nuevas experiencias. No tenía agua, no tenía comida, pero más que eso, allí en el desierto donde iban, no podían sembrar, no podían cosechar. Y Dios tuvo a bien hacer un milagro con el pueblo de Israel. Regalarle una comida especial 40 años. Sin tener que trabajar, ni tener que... ¿Cuál fue esa comida? ¿Qué dice? ¿Cuál es el subtítulo del capítulo 16? Dios da el maná. Alabado sea el nombre del Señor. Dios da el maná. Ahora vamos a ver el contexto del capítulo 16. Para poder adentrarnos ahí tenemos que ver el contexto. Tenemos que ver dónde estamos parados y bajo qué circunstancias Dios le da el maná a su pueblo, ¿verdad? En el capítulo anterior, miremos los subtítulos. Dice ahí, en el versículo 22, miren el subtítulo. El agua amarga de Mara. ¿Están viendo allí? Aquí el pueblo pasó una amargura. El pueblo pasó por una situación. Estos versículos nos dan para hacer un sermón completo. No vamos a hablar de él ahora. Pero el pueblo pasó por una amargura. Vamos a seguir viendo contexto. En el capítulo 15 nos dice allí cántico de Moisés y de María. Más antes, el 14, nos habla allí que los israelitas cruzan, ¿qué cosa? Cruzan el Mar Rojo. El cántico de Moisés y de María. Lo que está sucediendo allí es que el pueblo cruzó el Mar Rojo, y lo que cruza el Mar Rojo, lo que canta es una victoria que vivió. Yo no sé si ustedes saben que todo lo que está pasando aquí simplemente es una experiencia que va a pasar al pueblo de Dios en el fin de los días. Todo esto es para nosotros. Más que una historia, es una experiencia que vamos a vivir cada uno de nosotros como pueblo. En 1 Corintios capítulo 10, vamos allí, no se vayan de aquí. 1 Corintios capítulo 10. Desde el versículo 1. Miren cómo nos dice. Es para que veamos que más que literal todo esto es espiritual. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No quiero que ignoren acerca de estas lecciones espirituales que vamos a ver enseguida. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que ¿cuál fue la experiencia que pasó el pueblo de Israel? El pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Qué simboliza este Egipto? Espiritualmente hablando para con nosotros. Cuando estábamos en el mundo. Así que nosotros salimos del mundo y lo primero que hizo Dios fue purificarnos. Es decir, nos quiere bautizar. Dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ustedes saben que el pueblo de Israel pasa por dos cruces. Uno es el mar y otro es el Jordán. Estos son dos bautismos que tiene que tener el pueblo de Israel. ¿Cuál es el primer bautismo? El bautismo en aguas. Luego viene el bautismo en fuego. Hay una lluvia temprana, hay una lluvia tardía. Así que hay una experiencia final. Ahora vamos a ver el versículo 3. Miren aquí dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ojo con esto. Para que vean que esto es espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? Del maná. Pero dice en el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? La roca era Cristo. Así que había una comida, había una bebida espiritual, es decir, que aquí estaba Dios, el mismo Cristo, sustentando ¿qué cosa? Sustentando a su pueblo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oigan bien,
aunque el favor de Dios estaba con su pueblo, aunque estaba haciendo maravillas, estaba pasando algo entre el pueblo que Dios no se agradó de él. Mas estas cosas, ojo con esto, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis, ¿qué dice allí? Idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer. ¿Qué hizo el pueblo? Ya estamos posicionados a comer y a beber. Y se levantó a juzgar. Tengan cuidado con todos estos pecados. De verdad. Hay cosas que abomina a Dios. Es este pecado. ¿Ok? Vamos al versículo 11 un momentito. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso somos nosotros. Así que toda esta experiencia que pasó el pueblo de Israel, no la voy a tocar para nosotros, porque vamos a hablar en el contexto del sábado y del maná, y vamos a ver qué relación tiene todo esto con la redención. Amén. Pero todas estas cosas se aplican a nosotros como pueblo. Y quieren ver que esto está bajo el contexto de la redención. Cuando el pueblo fue liberado, cuando el pueblo fue liberado, que pasa por las aguas, que canta este cántico, vamos a ver en el contexto del cántico, en el capítulo 15 del libro de Éxodo, versículo 2. Mírenlo ahí, versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Vamos a ver este cántico. Y ha sido mi salvación. Damos un ejemplo, a ver el versículo 16. En el versículo 16 nos dice, en la parte final, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. El plan de rescate con el pueblo. Ya lo vieron ya, rescate, redención. Versículo 13 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Dios los redime, le da redención, los saca, como dice el capítulo 19, con alas de águila y le da redención, los saca. Por eso es que Él le da esta experiencia del maná. Comenzamos en el capítulo 16, el versículo 2. Capítulo 16, versículo 2. Hay algo que hace este pueblo desde su comienzo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, ¿dónde? En el desierto. Fíjense, Dios le quiere regalar el maná a su pueblo, pero por cualquier pruebita, porque en el capítulo anterior, desde el versículo 22 en adelante, dice aquí, e hizo Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto del sur. Y anduvieron 3 días, ojo con esto, esta es la primera prueba para este pueblo, 3 días por el desierto sin agua. Y usted me dice, bueno, esto no es nada, si ellos vieron la maravilla, el mar se abrió ante ellos, no cayó plaga sobre ellos, ellos vieron cómo Egipto fue destruido y cómo Faraón y todo su ejército quedó postrado en el Mar Rojo. Pero hermano, está haciendo calor en estos días, bueno, ya le estamos entregando a otoño. Pero un día caluroso y cuando uno está trabajando o está caminando, se le echa de menos a la sed. Y fueron 3 días, no en cualquier lugar, en el desierto donde el sol raja las piedras sin agua. Versículos 22 y 23 del capítulo 15 dice, y llegaron a Mara, que echamos para atrás para ver por qué estaban murmurando, haciendo todas estas cosas. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, un pueblo lleno de sed. Se abalanzó cuando vieron esas aguas, pero por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa que está abajo aguas amargas. Imagínense Moisés, que conocía el lugar tratando de impedir el paso de las personas, pero cuando la gente vieron el agua todo el mundo se tiró. Él le quiso decir que las aguas eran amargas, pero fue en vano. Sufrieron una decisión. ¿Y qué sufrieron? Un tremendo rechazo. Entonces el pueblo, parece por primera vez, murmuró ¿contra quién? Contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Contra quién es la murmuración? Contra el líder. Contra el líder espiritual terrenal que ellos veían. Ahorita vamos a ver que cuando se murmura contra el líder, contra Dios es contra el que se está murmurando. Es contra Dios. Allí, dice aquí, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Miren qué sencillo.
los remedios de Dios naturales. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y de allí los probó. Miren bien que Dios lo estaba probando, a pesar de todas las cosas. Tenían pruebas, pero Dios lo estaba probando. Y vieron cómo con un palito, simplemente con un palito, las aguas se endulzaron. Aquí se está dando la reforma pro salud a grandes escalas, en el libro, tanto en el libro Consejo para la Iglesia, está Testimonio para la Iglesia, pero está Consejo para la Iglesia, como en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Hay un capítulo donde desmenuza esto. Y dice que Dios, a través de las cosas sencillitas, es que sana el cuerpo humano. No hace falta cosas grandes, no se faltan pastillas, químicos y todas estas cosas. Es con las cosas sencillas de la naturaleza, con el fango, con el agua, con un palito, con una hoja de una mata. Con eso él sana. Con la cacarita de la Dios es así. cebolla, del ajo. Pero hoy vemos el capítulo 16, para no hacer la historia muy larga, porque allí él dice en el versículo 26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahí ellos comenzaron a sentenciarse ellos mismos, porque fue Dios quien le habló a través de los líderes, a través de Moisés y Aarón, que así mismo estaban atacándolo ahí. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel. Pónganle ojo a este texto, y todos los que tengan sus Biblias vamos a mirar este texto. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá, vamos a ver cuáles eran estas murmuraciones, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de ¿dónde? De Egipto. Mira, que ellos sabían lo que estaban diciendo. Cuando nos sentábamos en las ollas de ¿qué? De carne. Tremendo. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí ellos comenzaron a sentenciarse, ellos mismos se estaban maldiciendo. Ojalá y hubiésemos muerto. Ustedes se acuerdan de otra experiencia similar, cuando Cristo estaba pendiente de la cruz, cuando el pueblo de Israel dijo: su sangre caiga sobre nosotros. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel según el libro de Jeremías y Ezequiel? Estaban aplicando el ramo a sus narices. Ellos mismos se sentenciaron. Dios lo escuchó y allí mandó a su ejército contra ellos. En el año 70, Tito vino y acabó con aquel pueblo que dijo: su sangre caiga sobre nosotros. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo era la sangre? Era como río. Y los cuerpos eran montones, 1,5 metros. Los soldados se subían por encima para seguir matando a otros. Aquí ellos están diciendo, murmurando contra Moisés y Aarón: ojalá y hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Yo les voy a hacer una pregunta. Este pueblo que murmuró y dijo: y ojalá y hubiésemos muerto, entró a la Canaán. Solamente entró un pequeñito remanente de los que salieron, que equivale ese pequeño remanente, 2, Josué y Caleb, ¿a quiénes? A los 144,000, que va a pasar por una experiencia similar, y por la fe, este pueblo era incrédulo. Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19. Por esa incredulidad fue que quedaron postrados en el cielo. Todito lo que dijeron: ojalá y hubiésemos muerto por mano de ¿quién? De Dios. Allá en Egipto, por mano de Dios murieron ahí, quedaron en el desierto, ellos no entraron. Le decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Ojalá y hubiésemos muerto. Copien este interesantísimo detalle. Hay gente entre nosotros aún, hermanos. Hay hermanitos, tristemente, que prefieren morir
en la abundancia, aunque en Egipto está donde dice Jehová, aunque con hambre y pasando trabajo, pasando pruebas. No sé si me entiende lo que estamos hablando. Hay gente que prefiere morir en el Egipto espiritual ahora, en lo que estamos viviendo, que estar donde Dios dice que estemos. Porque a este pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto y lo está conduciendo, pero ellos parece que quieren conducir a Dios. O mejor vuelven a Egipto para poder participar de estas ollas de carne. Estos deseos, ¿qué? Deseos carnales, los deseos de su propia concupiscencia. Hay gente hoy que está haciendo lo mismo. Para nosotros. Dios los envía al desierto. A mí me dejan en el desierto, ¿verdad? Me dejan a mí en el desierto. Pasando pruebas. Aunque pasando pruebas, pero es a donde Dios nos ha mandado. Pero hay gente que prefiere ir a Egipto, que prefieren buscar un rumbo, prefieren buscar un Egipto hoy en día y prefieren morir así. Y no saben que van a morir perdidos. Porque en Egipto, Satanás los enreda. Los va a enredar. Eso es bíblico. Pueden buscarlo donde quieran. Pero hay gente que prefiere esto. Y hay gente que su mira la tiene puesta en esto y no en las cosas de arriba, no en las cosas de Dios. Por eso es que Juan desde el desierto, allí en el desierto, esa es la experiencia del pueblo de Dios. Por eso es que el desierto ayuda a la mujer y la sustenta en los últimos días. Por eso es que la tierra es la que ayuda a la mujer en los últimos días. Pero la gente prefiere ir ¿para dónde? Para Egipto. ¿Para qué? Para saciarse. Para saciar su hambre, para ponerse una buena ropa, para comprarse un buen carro. La gente prefiere ir para Egipto y la gente no sabe lo que está haciendo. Todas esas cosas. Pero no es para donde tú quieras. Porque hay gente que lo que quieren es volver a Egipto, pero hay gente que ni han ido a Egipto, pero quieren ir para Egipto. Entonces está la palabra de Dios. No soy yo que estoy hablando, es Dios que me está hablando. Dejémonos conducir, ya estamos en el desierto ya. Aunque con prueba, pero es Dios quien nos está conduciendo. Aunque con trabajo, hermano, pero es Dios quien nos dirige. Es la nube de día y la columna de fuego de noche. Cuando comíamos pan hasta saciar. ¿Saben? Hoy hay gente que dicen que son vegetarianos, pero lo que son es comilones. Porque aquí no está hablando solamente de la carne. Miren, vamos a volver a leer el texto. Dice aquí: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, quieren comer carne, son otros deseos. No era lo que Dios le quería. Ahora vamos a ver cuál era la comida. Dios quería alimentar a su pueblo con pan del cielo, con otra dieta, reforma pro salud, maná se llama. Pero ellos querían volver ¿a dónde? A la carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre. Hay gente que hoy en día no se la quiere con el pan. Y aquí lo que estamos en el contexto del pan. Y lo que está es en glotonería. Y el espíritu de profecía, de la misma manera que condena la carne, también condena la glotonería. Es el mismo pecado. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Vamos a seguir para abajo y vamos a ver cómo Dios nos habla. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Lo que hablamos ahora, maná, reforma pro salud. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si anda en mi ley o no. Esta expresión, cuando el pueblo tiene que salir y recoger diariamente, que también es una prueba, la expresión diariamente nos está diciendo que el sábado no es un día común. Porque cuando vamos a otro texto más abajo nos damos cuenta que no podía salir en sábado, sino que el viernes tenía que tomar porción doble. Esta expresión diariamente, cuando la veamos en las escrituras, tenemos que darnos cuenta que está haciendo alusión a que el pueblo trabaja diariamente en los 6 días de trabajo, pero el sábado es un día santo que no se toca. El sábado nos está diciendo que es una prueba, y era una prueba y lo sigue siendo para el pueblo de Dios. El sábado siempre ha sido una prueba, hermano. Hay gente que se justifica a veces y dice: bueno, no me voy a morir de hambre, déjame comprar aunque sea algo.
Hermanos, si el sábado es nuestra prueba, no podemos, aunque sea ayunar a veces, aunque el sábado no se ayuna, pero si no pudimos preparar en cierta ocasión, no podemos pasar la prueba para ver si el pueblo anda en mi ley o no. Dios no había dado la ley todavía y ya está hablando aquí a ver si el pueblo anda en mi ley o no. Esto es maravilloso. Esto nos está diciendo que la ley de Dios es eterna, que antes que se la diese a su pueblo en el monte Sinaí, ya la ley de Dios estaba. Mírenlo aquí, Éxodo 16. Miren esto, hermanos, esto es bello. Más, versículo 5, el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Así que el sexto día prepararán. Es la primera vez que aparece esta expresión para el sexto día como preparación. ¿Y saben lo que Dios está diciendo con este texto aquí? Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Antes que viniese Éxodo 20. Volvemos a recalcarlo. El sexto día prepararán. Esa expresión preparación nos dice a las claras. Usted lee toda la escritura y podemos dar cuenta que los días en la Biblia no tienen nombre propio. Esto es algo importante que debemos meditar en ello. Los días cobraron nombre con los imperios paganos. Se lo pusieron, por ejemplo, domingo es adoración al sol, Sunday. Lunes, adoración a la luna. Martes, al planeta Marte. Miércoles, a Mercurio. Jueves, a Júpiter. Viernes, a Venus, etc. Igual que los meses y los años. Pero los días no tenían nombre propio. Los días tenían nombre en hebreo y eran primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer. Pero se llamaban, por ejemplo, Rosh Shabbat, Kale Shabbat, Gimel Shabbat. Esos eran sus nombres. 2 para el sábado, 3 para el sábado o 6 para el sábado. Todos los días lo que hacían eran dar vuelta alrededor de un día favorito, que era el que tenía nombre. Y había otro día que recobró nombre y fue el sexto día al cual se le puso preparación, que lo tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Preparación, el sexto día. Y el otro es Shabbat, reposo, el sábado. No hay más. Es importante recalcar estas cosas. Seguimos más adelante. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra vosotros? Así que las murmuraciones que hacían contra Moisés y contra Aarón, ¿contra quiénes eran? Mírenlo aquí más clarito todavía. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne. Y en cuanto vino la carne, nos dice el libro de Números, en cuanto estaba en sus dientes, vino enfermedad y mortandad al mismo pueblo que deseaba morir en la tierra de Egipto comiendo carne. Eso es lo que ustedes quieren, yo les voy a dar carne, hasta saciaros, pero van a morir. Tiene enfermedad por la carne también, y nos da una lesión, nos encierra una lesión espiritual bien profunda. Carne para poder comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, vuelve y repite, ¿qué somos? Es contra Jehová que ustedes están murmurando. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra ¿quién? Contra Jehová. Y vamos al versículo 13 para adelantar. Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Que esto es realmente lo que significa maná. Maná es: ¿qué es esto? ¿Qué cosa es esta? No sé qué cosa es esto. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué es esto? Esto es el pan que él había prometido. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. ¿Cuál era la medida establecida por cada persona? Un gomer. Ahora, un gomer era suficiente comida. Sigue diciendo: conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron, unos más, otros menos, y lo medían por gomer.
Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Hasta aquí. Ahora, la medida era un gomer. Un gomer es, ya le digo, suficiente comida para una persona. Como 2 litros y pico. Pero imagínense de vianda. Esto sostiene a una persona. Porque el maná caía en el estómago era algo, era de diferentes sabores porque se hacía diferentes platos con el maná. Pero era algo que sostenía. Aunque era blando, aunque era menudo, pero caía como la vianda. Así que era comida suficiente un gomer para cada gente. Sigue diciendo, versículo 19, pónganle ojo a este texto. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Aquí es que comienza la prueba. Aquí es que comienza la prueba. Moisés le dijo: no dejen nada para mañana. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron ¿a quién? A Moisés. Y cuando no están obedeciendo a su líder, cuando están obedeciendo a Moisés, ¿contra quién se están rebelando? ¿A quién no están obedeciendo? No están obedeciendo a Dios. Sino que algunos dejaron de ellos para el otro día. ¡Ojo! ¿Y qué pasó con esto? Crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos ¿quién? Moisés. El Señor quería enseñar con esta lección que obedecieran su ley con fe. Dios quería que obedecieran su ley con fe. Vamos a ponerle un ojo a esto. Este alimento, maná, cuando no se obedece, cría gusano. Vamos a ponerle ojo a esto. Crió gusano y hedió. ¿Cómo esto? Con un alimento de un día para otro, ya se vuelve a todo gusano. Esto me está diciendo que era un pan distinto al pan que nosotros compramos en la panadería. O el que compramos en la MIPYME o por la calle por ahí. Porque esos panes a veces me duran 3 días, 4 días. Y luego que cogemos, y si los guardo bien, hasta me dura una semana. Y si lo meto en el frío, infinidades de días. Así que no es un pan común. Este es otro pan. Y es un pan que viene ¿de dónde? De arriba. Un pan que viene del cielo. Pero si se dan cuenta, miren bien. Cuando había desobediencia, como lo vimos, este era como que un tipo de pan vivo. Como que moría el pan y se corrompían. ¿No se dan cuenta de esto? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los animales que más carne comen o los animales inmundos, cuando mueren rápidamente se corrompen. Cuando hay una gente que se muere de cáncer o de algo así que lo está ya comiendo por dentro, rápidamente se corrompe. ¿No se ha dado cuenta de eso? Esto es algo que tiene que como que tiene que ver con esto de carne, ¿verdad? Vamos a ver la experiencia que Dios nos quiere mostrar aquí. El gato cuando muere, enseguida, eso no llega al otro día, enseguida coge gusano, las auras. Estamos hablando del gato. Y dan una peste. Tremendo. Porque se corrompe, estos cuerpos se corrompen con facilidad. Pero dice que este pan, si había desobediencia y se guardaba para el otro día, enseguida se corrompía. Era todo lo contrario a cuando había obediencia. El Señor dijo, bueno, cuando lo guarden de viernes para sábado, no se va a corromper el sábado. Pero bueno, vamos al versículo 22, lo que tiene su Biblia en la mano. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Todos tienen ya su comida, 2 gomeres por cabeza, ¿verdad? Y él les dijo, había doble porción, ¿qué día? Viernes. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho ¿quién? Es lo que ha dicho Jehová, no es lo que digo hoy. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana, ojo con esto. Miren cómo estamos viendo aquí el sábado en Éxodo 16. Y nos vamos a dar cuenta al final que es bajo el contexto, nuevamente decimos, de redención. Mañana es el santo día de reposo. Todavía no habíamos llegado a Éxodo 20, Señor. El reposo consagrado a Jehová. ¡Qué maravilloso, hermanos! Mañana es el santo día de reposo, reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar,
cocinarlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Que hay una lección para cada uno de nosotros. ¿Qué era lo que iba a sobrar de viernes para sábado? Lo que habéis de cocer hoy viernes, cocerlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Lo que sobrar, obviamente si son 2 gomeres, iba a sobrar completamente un gomer para el otro día. Pero este gomer vamos a ver que no se va a gusanar. El Señor le está diciendo a las damas o a los caballeros que tienen que ver con la cocina: el sábado no se cocina nada, hermanos. El sábado se puede calentar el alimento, pero si da mucho trabajo hay que... El Señor dice, lo que tiene que cocer hoy, vamos a cocerlo hoy. Lo que hay que cocinar hoy, vamos a cocinarlo hoy. Si nosotros somos el pueblo que tenemos que dar este mensaje al mundo entero, no lo vamos a vivir. Si nosotros no lo vivimos, es muy cierto que Dios va a levantar a otros en nuestro lugar para poder vivir primero este mensaje y luego proclamarlo al mundo entero. Dios no quiere que se cocine nada en sábado. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que pues se había mandado. Ya era un mandato, y un mandato de parte de Dios. Y no se agusanó ni hedioó. No sé si vieron aquí que cuando había obediencia, es decir, de viernes para sábado, ni cogía gusano, ni tenía fetidez. Es decir, no olía, no tenía mal olor. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo, vuelve y repite, para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Ay, pero qué lección. Hoy ni siquiera salgan, porque el sábado no es para buscar qué comer en el campo. Aquí Dios nos está diciendo, el sábado no es para salir a buscar los alimentos por ahí. El sábado no es para salir a luchar los alimentos. No es para ir de compra, no es para buscar los mandados. El sábado no es para hacer negocios. Eso es lo que nos está diciendo Dios. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. Vuelve y lo repite. No van a hallar nada el sábado. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Señores, qué pueblo más rebelde. El Señor dijo 2 veces, en el sábado no van a hallar nada, no salgan. El Señor le está diciendo, los quehaceres diarios no es para hacerlo el sábado. No es día de preocuparse por lo temporal. No es día de preocuparse por las cosas terrenales, sino por las cosas espirituales. Pero asimismo vinieron algunos y salieron al campo y no hallaron nada. Hoy en día, si estos desobedientes salen a buscar algo en sábado, sí van a hallar. Porque hoy en día los sábados hay más cosas que los demás días. Pero esta era una prueba especial para el pueblo de Israel por algo grande que Dios quería enseñar a través de estas lecciones. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Vuelve a decir, y nadie salga. Así el pueblo reposó el 7º día. La casa, versículo 31 de Israel, lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a la lección espiritual, porque el maná tiene muchas lecciones literales, pero tenemos que también ver las espirituales. En primer lugar, ¿qué es lo que quería enseñar Dios con esta lección del maná? ¿Qué es el maná? Ya nos dijo aquí que es pan del cielo. ¿Qué relación tiene el maná con el reposo? Vamos a ver aquí que cuando vemos la condición del pueblo de Israel con respecto al maná, en Éxodo 16, aunque habían sido liberados de Egipto, en su mayoría el pueblo de Israel estaba muerto espiritualmente. Y ellos lo declararon en el versículo 3. Ojalá hubiésemos muertos
muertos allá en la tierra de Egipto. Tenían hambre, querían saciar su hambre con las cosas, con los deseos desordenados, con los apetitos pervertidos, de su propia concupiscencia. El hambre, hermano, la sed y el cansancio son un símbolo del pecado. Aparecieron en este mundo como resultado del pecado. Anteriormente el hombre no tenía necesidad, así como ahora, esa hambre que le daba, necesidad de hambre, ni de sed y de cansancio. Aunque se alimentaba del árbol de la vida para sanidad y para vivir eternamente, nosotros tenemos que nutrirnos como seres humanos que somos. En el maná, ojo con esto, estaban todos los ingredientes que su pueblo necesitaba para nutrir su cuerpo. Todas las propiedades que necesitaban para su salud, para sustentar la vida. Estaban todos los aminoácidos, todas las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos, los minerales, los aceites esenciales, en fin. Todo lo natural que necesita el cuerpo para poder vivir. Era un concentrado, era un completo, todo en un solo alimento. ¿Podía Dios haber hecho esto en la creación? ¿Podía Dios, es decir, creó al ser humano y crear un solo alimento para que con ese solo alimento entraran todas las propiedades al cuerpo? Tenía el poder para hacerlo. Pero ¿por qué Dios no lo hizo? Porque Dios quería que su pueblo, que el hombre disfrutara de su creación. Él hizo diferentes coloridos, diferentes colores, diferentes sabores y diferentes olores para que su pueblo disfrutara. En el maná estaba todo el concentrado de vitaminas, estaba todo. El pueblo podía comer solamente maná y llegar a la Canaán solamente con ese alimento. No se iba a morir por eso. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la lección espiritual que encierra el maná? ¿Qué significa el maná en verdad? A ver, ¿quién me puede decir? Esa es una pregunta para que me diga. ¿Qué significa el maná? ¿Qué es lo que es el maná? El hermano Pinatel. Alimento. Sí, la reforma glosal para mí. Ok, el maná significa la reforma glosal. Allí, que es lo que le estaba dando, había una lección que le quería dar al pueblo. Fíjense que el maná, cuando se guardaba de un día para otro, se agusanaba y hedía. Era un alimento que parecía como que carne. Vamos un momentito, rapidito, lo que tiene en su Biblia, a Juan capítulo 6. Vamos a ver algo grande y profundo aquí. Juan capítulo 6. ¿Quién? Ahorita pregunté qué era el maná. Ahora voy a preguntar quién era el maná. Juan 6, y voy a leer desde el versículo 31. Amén. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y aquí está dando la historia en el libro de Juan de lo que sucedió allí en Éxodo 16. Como está escrito: pan del cielo les dio a comer. ¿Pan de dónde? Pan del cielo. Por eso es que era como si fuese un pan vivo, mi hermano. Que cuando había desobediencia, ¿qué pasaba con el pan? Se agusanaba, porque era un pan vivo. Mírenlo aquí, en el versículo 35 dice: yo soy el pan de vida. Ya está hablando Jesús. Sí, el Señor está diciendo: nuestros padres comieron el maná, pan del cielo, pero el problema es que el que descendió del cielo fui yo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Versículo 38 dice: porque he descendido del cielo. Y versículo 41 nos dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El que no participa de su carne y de su sangre, es decir, el que no participa de su expiación, no puede tener parte con él. Miren el versículo 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de ¿dónde? Por la vida del mundo. Cuando el pueblo de Israel comía el maná, lo que estaba en verdad comiendo de forma espiritual era la carne de Cristo simbólicamente. Pero el pueblo siempre rechazó ese alimento. El pueblo dijo: yo quiero carne. Estaban rechazando a Cristo, estaban rechazando allí la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo: el pan que yo les daré es mi carne. En Éxodo 16 vemos una experiencia con que cuando se guardaba ese pan, que no es igual que el que compramos, de un día para otro se agusanaba y
día. Y aquí Cristo está diciendo, este pan es mi carne. ¿Será por eso que no se abusa noche ni día? Así como el maná descansaba y reposaba de viernes para sábado y no se abusanaba, nuestro Señor Jesucristo también tuvo la misma experiencia. Por eso es que tenemos la experiencia del sábado aquí en Éxodo 16 en cuanto a la redención. Ya lo vimos allá por creación, pero antes de llegar al mandamiento el Señor lo da en el estilo de la redención. La carne de Cristo no se abusanó porque en Él había obediencia. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la experiencia de Lázaro en el capítulo 11, versículos 39 y 40. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Por qué estamos tocando este tema? Para ver que un cuerpo natural, cuando muere, lo que hace es empezar a corromperse. Pero sin embargo, el cuerpo de Jesús no podía corromperse. Tenía una piedra, tenía una tapa ahí donde estaba Lázaro, que si quitaban esa piedra, enseguida saltó Marta y dijo: Señor, como que espérate un momentico, ni la quita porque hiede ya. Eso es lo que está pasando ahí. Si la quitan. Y mi hermano, yo he tenido esta experiencia. Ustedes saben que mi hermano falleció. Cuando nosotros lo traíamos, pues yo era que venía en el carro fúnebre adelante, con el chofer y el ayudante. Y él venía atrás. Mi hermano era de 3 días de muerte. Cuando nosotros logramos salir de allá de Aguadores, que cogimos la autopista, parece que el cuerpo entró rápidamente en un estado de descomposición, pero de una manera rápida, que no se aguantaba el peor olor que yo he sentido en toda mi vida. Literalmente, yo tuve esa experiencia, pues el cuerpo humano cuando está en ese estado de descomposición. El peor olor en la vida fue ese. Y aquí Marta le está diciendo a Jesús: quite la piedra, en otras palabras. Hiede ya, míralo bien, hiede. Pero sin embargo, el maná de viernes para sábado ni hedía ni se abusa nada. ¿Será que el maná es exactamente la experiencia que pasó el Señor Jesús en su propia carne de viernes para sábado? ¿Qué día fue que murió el Señor Jesús? Jesús murió un viernes. Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. Y al otro día su cuerpo estaba normal, su cuerpo lo que estaba era reposando. Va un momentito, porque vamos a ver la misma experiencia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y es exactamente acerca del cuerpo de Cristo, que descansó en esperanza. Y no iban a dejar su cuerpo en el aire, ni iban a permitir que su santo, miren aquí versículos 26 y 27, dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el cuerpo de Cristo, que no iba a haber, ¿qué cosa? No iba a haber corrupción en el cuerpo de Cristo. Versículo 31 también dice lo mismo: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así como el cuerpo, así como el maná no veía corrupción el sábado, el cuerpo de Cristo no se corrompería de viernes para sábado, mis hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, guardamos el sábado por 3 razones, por 3 motivos. El primero es que guardamos el sábado por mandamiento. El segundo motivo por lo cual guardamos el sábado, lo que están apuntando, es guardamos el sábado por creación. Guardamos el sábado por la creación. Y el tercer motivo es que guardamos el sábado por redención. Vamos a verlo primeramente por mandamiento. Guardamos el sábado por mandamiento. En Éxodo 20, miren por qué guardamos el sábado. Éxodo 20 dice: acuérdate del día de reposo para
santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, esta es la razón por la cual guardamos el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová, creó Jehová. Este mandamiento nos lleva a la creación también. Está haciendo alusión al por qué guardamos el sábado. Porque en 6 días creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que guardamos el sábado por mandamiento, pero guardamos el sábado por creación, porque en el capítulo 2 del libro de Génesis todavía no existía el pueblo judío y ya Dios estaba reposando este día y dejándolo como un ejemplo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces guardamos el sábado por mandamiento y guardamos el sábado por creación, pero ahora guardamos el sábado por redención, y esta es un poquitico más profunda. Vamos a verlo un momentito ahí en la repetición de la ley. ¿Ustedes se acuerdan el libro de Deuteronomio? ¿Qué significa Deuteronomio? Es una palabra compuesta en hebreo. Deutero, esa palabrita es repetición. Nomio, viene de nomos, viene de ley. Es la repetición de la ley. Y créanme que cuando Dios lo permitió, Dios permitió que Moisés quebrara tablas, Dios permitió que bajara de allá del monte, que el pueblo estuviese en apostasía, y lo permitió todo adrede, para que quedase registrado así con este sentido, con el sentido de redención. Lo vamos a ver aquí en Deuteronomio. Aquí está el mandamiento, están todos los mandamientos repetidos, desde la idolatría, no cometerás adulterio, están todos. Pero aquí en el sábado cambia y le da otro sentido, porque ya el pueblo de Israel había sido liberado y se le había dado el sentido de la creación, pero ahora ellos tenían que ver que el sábado había que guardarlo porque era un símbolo de la redención. Vamos a ver, guardarás el día de reposo, y este viene siendo el versículo 8 del capítulo 20, que comienza, acuérdate del día de reposo. Aquí comienza diciendo, guardarás, porque ya dijo acuérdate. El día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Ya te ha mandado, ya el mandamiento existe ya. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, ahora es que viene el acuérdate. Pero miren bajo qué contexto, volvemos y repetimos. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Miren a donde Dios lo está llevando ahora. Acuérdense que ustedes estuvieron presos allá en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, ese por lo cual es el mismo por qué. Es decir, por lo cual es por qué Jehová hizo los cielos y la tierra. Así que dice, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué Dios nos mandó ahora, es decir, al pueblo de Israel, que guarde el día de reposo? La razón es porque fuiste siervo en la tierra de Egipto y Jehová te sacó, con un sentido de redención. Ese sacó es Jehová te redimió. Eso es lo que está diciendo. Porque lo que hizo fue liberarlo o devolverle la libertad que había perdido. Porque salvación y redención no son la misma cosa, aunque tienen una estrecha relación. Por ejemplo, salvación es poner la vida en rescate, es darle al hombre lo que el hombre no se merece. Pero la redención es devolverle al hombre lo que él había perdido. Es el rescate del que está cautivo. Esto es redención, devolver. Dios lo que hace, a mí me maravilla el libro de la historia de la redención, porque en ese libro nosotros vemos qué era lo que había perdido el primer Adán, y con el conflicto de los siglos al final del libro, que habla del encuentro de los dos Adanes, como el segundo Adán
que venció con su muerte al que tenía el imperio sobre la muerte, y este es el diablo, Hebreos 2, le devuelve al primer Adán su principado. ¿Cuáles fueron las cosas que perdió el primer Adán? Perdió el principado, perdió su autoridad, él era la corona de la creación. Por eso es que se le llama a Satanás en la Biblia 21 veces el príncipe de este mundo. Acuérdense que cuando Satanás subía al cielo, él fue expulsado una vez, pero cuando subía al cielo, como en la experiencia de Job, él subía como representante nada más de este mundo. Por eso es que allá arriba se preguntó, se dice, vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿verdad? Así que él le usurpó, dice la Biblia, que si uno es vencido por otro, pasa a ser esclavo de aquel que lo venció. Y todas estas cosas que eran de Adán, la imagen de Dios, ese carácter que tenía, dejó de ser el templo viviente que Dios creó. Pero la redención lo que hace es restaurar el templo. Y cuando estudiamos el santuario, nos damos cuenta cómo es que Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que hace es dar la vida, dar su propia vida. Dios viene y desciende del cielo y da su vida para el rescate del hombre. El Señor le va a dar el Edén nuevamente. Le va a dar todas estas cosas que perdió el ser humano. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué relación tiene el sábado con la redención? Para los que están copiando. ¿Qué relación tiene el sábado con la redención? Voy con la primera pregunta y ya lo hicimos, pero vamos nuevamente. ¿Qué día en la creación, de los 6 días de la creación, Dios trabajó el doble? ¿Cuál fue el día que Dios trabajó el doble? ¿Nunca se ha puesto a meditar en eso? Voy a otra pregunta. ¿Qué día? Pues esta es una segunda pregunta para volver a la primera. ¿Qué día Dios no trabajó sino que reposó? Y ustedes me van a decir rápido, sábado. Pero ¿qué día Dios trabajó el doble? ¿No se han dado cuenta que cada día en la creación Él hacía algo, pero Él lo decía? Hágase la luz y fue la luz. Produzca la tierra, seres vivientes, produzca, haya hierba. No es verdad. Miren en el 5.º día qué de versículos hay, pero miren en el 6.º día que hay más versículos de todo lo que Dios creó en el 6.º día. El día que más creó Dios fue el 6.º día, pero no solamente creó por sus labios, mandó y existió, sino que Él mismo descendió a la tierra que había creado y con sus manos moldeó al hombre la corona de la creación. Así que el 6.º día fue el día de todos que hizo un doble trabajo, así como el maná descendía doble porción el viernes. Miren para que vean, la creación y la redención están completamente conectados. Vamos nuevamente allá. ¿Qué día? Otra pregunta. ¿Caía el maná doble? Ya lo vimos aquí. El viernes. No había otro día. ¿Qué día no se abusanaba? De viernes para sábado. ¿Y qué día no caía nada? El sábado no caía maná. Es como que Dios estaba reposando ahí arriba en el cielo y quería que sus criaturas aquí en esta tierra también reposaran, que no recogieran maná, que no salieran a buscar nada, porque el sábado es un asunto de fe. El sábado no se hace nada. Ok, vamos a otra pregunta. ¿Qué día acabó Dios su creación? ¿Qué día la terminó? ¿Qué día la acabó su creación? Algunos me pueden decir que el viernes, otros me pueden decir que el sábado. Porque si vemos en el versículo 1 dice, del capítulo 2 del libro de Génesis, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el versículo 2 dice, y acabó Dios, hablando del 7.º día, toda la obra que había hecho. Pero el versículo 1 donde dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, se refiere, forma parte del versículo 31 del capítulo 1 del libro de Génesis. Ese versículo 1. Porque está mal dividido allí en la sección de capítulos. Versículo 1 del capítulo 2 forma parte del versículo 31. Entonces, ¿qué día Dios, el Señor, terminó su obra creadora el viernes? Pero descansó. Le dio el acabado, le dio el sello de la creación. ¿Qué día? El sábado, mi hermano. Ahora preguntamos, ¿qué día Él acabó su creación? Viernes para sábado. ¿Qué día acabó Dios con su obra redentora? Vuelvo a repetir la pregunta. Quiero que me respondan. ¿Qué día acabó Dios su obra redentora? ¿Viernes o sábado? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Juan 17. Vamos un momentito a Juan 17.
Juan 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me encargaste. No hemos visto nada, pero vemos un texto que nos habla de, miren aquí, igual, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue la obra que el Padre le dio a Cristo que hiciese? ¿La obra de qué? De que redimiera al hombre y vindicara su carácter. Esa era la obra de la redención. Y está diciendo Cristo aquí, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, ¿cuándo acabó esta obra? Vamos un momentico al capítulo 19 y el versículo 30. Y el versículo 31 nos va a decir el día que él acabó esa obra. Miren aquí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Cuando él estaba diciendo consumado es, estaba dando la sentencia. Porque consumado es significa acabado es, completado es. Todas las profecías de su ministerio, todo. En cuanto él bebió el vino, dijo estas palabras: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la... ¿Qué día dice allí? Por cuanto era la viernes, preparación, por cuanto era el sexto día. Entonces, ¿cuál fue el día que él dijo, he acabado la obra que me diste? ¿Qué? Él acabó cuando murió a las 3 de la tarde, mi hermano. Es la muerte de Cristo lo que nos da garantía de redención. Pero hoy la gente quiere guardar un día que simplemente lo que nos está es recordando su resurrección. Pero es su muerte, es su sangre lo que nos da garantía de comer su carne y su sangre. Y eso da garantía también de que el Señor en el sábado no hizo ninguna obra. La obra la terminó el viernes. Terminó al hombre el viernes. Hizo todo el viernes. Cuando llegó la hora de la puesta del sol, él hizo el reposo. Entonces eso nos está diciendo que en la creación él terminó la creación un viernes y lo que hizo el sábado fue reposar. Por eso lo que le hizo en ese reposo fue darle el acabado. De la misma manera, Cristo cuando está muriendo, el viernes él terminó, acabó con su obra redentora. Y el sábado lo único que está haciendo es dándole el completo, reposando ahí en la tumba, el completo a su obra redentora. Así que, ¿qué tiene que ver el sábado con la redención? Tiene que ver mucho. Ese reposo de Cristo en la tumba tiene que ver mucho con la obra redentora. Por eso es que decimos que el sábado es el sello de la creación, pero también el sello de la redención. Lo que el hombre perdió en la creación, el Señor se lo restaura en la redención. Y todo tiene que ver el sábado y en medio de todo esto. Es maravilloso cuando uno estudia la Biblia de esa manera. Vamos un momentico a Lucas 23 para ver si vamos a ver vamos a ver si las mujeres entendieron esto. Lucas 23, versículo 54. Lucas 23. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Amén. Versículo 54 al 56. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. No sé si notaron algo aquí. Dice el versículo 56. Y vueltas, era el día de la preparación, era viernes, 3 de la tarde. Fueron a preparar rápido especies aromáticas. Vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento. Pero ya cuando iban a volver, vieron que el sol ya estaba declinando. Vieron que ya no había viento. Dice, y descansaron. ¿Qué hicieron las mujeres? Descansaron. Yo me imagino que las mujeres estaban hablando algo entre ellas. O sea, esto será de mi imaginación. Yo me imagino que ellas habrán visto la experiencia del pueblo de Israel y dijeron, bueno, Jesús siempre, me imagino a María, su madre, que aprendía muchas, grandes lecciones de él. Porque ella le enseñó cuando era niño, pero cuando él creció, él le enseñó a ella. Así como el pan en el desierto.
de sábado de viernes para sábado, no se abusa nada. Entiendo que el cuerpo de mi hijo, de viernes para sábado, porque no le echemos las especies aromáticas, no se va a gusanar porque él era obediente. Así como se ponía el pan cada sábado y cada sábado descansaba en el santuario, así es necesario que mi hijo descanse también en el santuario en el día de reposo. Así como mi hijo reposó porque él mismo con sus manos creó al hombre en la creación un viernes y descansó un sábado, es necesario que en su obra redentora también descanse un sábado. Yo me imagino la experiencia y lo que hablaban estas mujeres, no sé, pero es lo que viene a mi mente. Y quiero imaginarme algo más. Habrán dicho, vamos a guardar nosotros, porque dice aquí el texto 56, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Saben lo que estaban diciendo? Vamos a guardar el sábado conforme al mandamiento. Porque mi hijo, mientras estuvo en vida, guardó todos los mandamientos de mi padre. Y así me enseñó que era preferible morir antes que transgredir uno de los mandamientos de Dios. Mis hermanos, yo me entristezco cuando veo esta experiencia de estas mujeres y veo esta fe. ¿Cómo ellas prefirieron guardar el sábado antes de ir a ungir el cuerpo del santo de los santos? Jesucristo también enseñó cuando estaba en esta tierra: deja que sus muertos se entierren a sus muertos. Hermanos, hay veces que hay cosas en la vida del cristiano que son más importantes y son los principios de vida, los principios cristianos. Los mandamientos de Dios están por encima de todo. Hermanos, yo me entristezco. A las 3 de la tarde recibí una llamada. Cuando mi esposa me vio, ella sabía que era una gran mala noticia. Yo me quedé como si estuviese, ahora ni recuerdo cómo me quedé, pero estaba paralizado. Porque me habían dicho que mi hermano se había ahogado. Pero la mala noticia y lo que estaba procesando mi mente en ese momento vino de una fuente fidedigna que no me iba a decir mentira, y llorando. Era como a mi madre que estaba delante de mí, yo le iba a dar la noticia. Mis hermanos, tuve la experiencia y lo primero que hice fue arrodillarme, tragarme las lágrimas y orarle a Dios. Entré al cuarto, junté a la familia y conversé con ellos la palabra de Dios, para que fuera Dios quien hiciera la obra. Ahora ni me acuerdo, pero yo sé que Dios preparó el terreno y todo fue por Dios hasta que pude dar esa noticia. ¿Por qué cuento esta experiencia? Recuerdo que la casa se llenó de gente. Cuando eso, el sábado se estaba poniendo más temprano. A veces que el sábado se pone a las 5:15 y hay veces que casi es a las 8 de la noche. Desde esa ocasión hasta el sábado ya no quedaba casi tiempo, la casa se llenó de personas para darle consuelo a mi madre. Y recuerdo que cuando nos tocó recibir el sábado, no nos olvidamos de nuestro Creador y de los mandamientos. Pero cuando nos tocó recibir el sábado, yo no tenía que leer. Simplemente le dije al Señor, háblame. Y háblamos a todos. Pero cuando abrí las Sagradas Escrituras y mis ojos se pusieron en ellas, fueron los pasajes de Lucas 23, del 50 al 56. Esto mismo que yo leí aquí. Dios quería que lo leyera y que lo aplicara a mi vida, pero fui desobediente. Mi hermano se ahogó un viernes. A las 3 de la tarde recibí la noticia. Yo tenía que predicar el sábado y no fui a predicar. En una ocasión el Señor dijo, mi madre y mis hermanos, apuntando, son estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no es que esté minimizando lo que sucedió con la muerte de mi hermano, pero
pasé el día en la playa adolorido porque yo mismo estaba enfermo con una culebrina que ese día me atacó más fuerte y me subió los dolores. Bien, hermano, le diré que pasé todo el día en la playa con la tristeza de la muerte de mi hermano, con la tristeza y el dolor de la culebrina y con la tristeza por encima de todo que estaba transgrediendo el mandamiento de Dios. Todos los buzos lo conocían, mi hermano era buzo a nivel nacional, era pescador a nivel nacional, tenía los 2 carnets y era salvavidas. Había pasado por todas las piscinas de Santiago de Cuba, todo el mundo lo conocía, pero nada de esto importaba. Estaban todo el cuerpo de buceo, todos los amigos pescadores y todo el mundo buscando el sábado y mi hermano no apareció. Hasta vinieron de La Habana, buzo profesional. ¿Saben cuál fue la sorpresa? El domingo en la mañana, cuando volvimos a ir en la playa, a kilómetros se veían las patas de ranas haciendo así, casi no se discernían, pero eran kilómetros a donde encontraron a mi hermano. Esta es la tristeza. Si hubiese sido fiel a sus principios, quizás Dios hubiese hecho un milagro. Siempre me lo he reservado, pero ahora se lo transmito. Vamos a volver nuevamente para ver la experiencia que hay entre el maná y la carne de Cristo. Volvemos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 25 al 27. Hechos 2, 25 al 27. Porque David dice de él, veía al Señor, esto está hablando de Cristo Jesús, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne, así como el maná, aún mi carne descansará en esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Está hablando de Jesús, porque no dejará mi alma es vida, en el Hades, en el sepulcro, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, le transmito que la redención es una nueva creación. Hemos visto todos los pilares de la creación y redención. La redención simplemente es una nueva creación. Está ahí en el libro de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Miren aquí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Y les reto a que estudien el tema de la redención para que vean que lo mismo que Dios hizo en la creación, todo será restaurado. Estamos hablando del mundo, estamos hablando del hombre, estamos hablando de todo cuando está a nuestro alrededor, en nuestro contorno. Todo va a ser restaurado. Pero el sábado, aún después del pecado, siguió eternamente. ¿No se han dado cuenta que el sábado, porque llegó el pecado y ahora tomó una segunda función, el sábado no cesó, sino que el sábado es por toda la eternidad? Porque aún en el cielo guardaremos el sábado. Iremos de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante de Dios. Dice la palabra eterna del Señor. Así que el sábado es una señal de la creación y el sábado es una señal también de la redención. No sé qué hora es, qué hora me tienen por ahí. 12:40 y 45. 12:45. Ok, vamos a dejarlo por aquí porque tenía otro pasaje para estudiar, pero vamos a dejarlo por aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a procesar esta información, que nos ayude siempre a recordarle y a ver el sábado en su verdadero contexto, en la creación, en la redención, que lo guardamos también por mandamiento. Alabado sea su nombre por toda la eternidad. Vamos a cantar con gozo el himno número 477. No sé si, bueno, podemos cantarlo a capela si no hay, si los equipos no están. Santo día que el Señor en Edén santificó y
como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Vano Trafaguayará, quien del mundo siga en pos, el perfecto gozo está, en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar quien acude en la quietud, sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Bien, hermanos, vamos a postrar una rodilla para terminar con la oración. Los que puedan hacerlo. Oramos. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es viva, eficaz y más potente que toda espada de dos filos, Señor. Te damos gracias por tus grandes revelaciones, Señor. Te pedimos en esta ocasión que seas tú quien nos continúes enseñando en tu palabra para poner todas estas cosas por obra, en práctica y podérselas llevar a otros. Señor, ayúdanos, muéstranos las verdades profundas del sábado y de todos tus pilares, Señor, para poder así enseñar y levantar esta bandera bien en alto, Señor. Te pedimos que nos lleve en esta tarde a seguir guardando tu sábado conforme a tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que cuando tú vengas en gloria, que vamos por toda la eternidad a estar en el grupo de los redimidos guardando tu sábado, Señor. Padre, ahora llévanos con bien a nuestra morada o al lugar donde vamos y que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.